Era un día frío y lluvioso de noviembre del siglo XVI. En el mercado de Nuremberg, Alemania, se podía ver a comerciantes y clientes regateando por los escasos productos que había a la venta. La guerra de los 30 años había devastado el país, y las monedas de oro y plata eran casi inexistentes. En su lugar, se usaban unas extrañas piezas de corteza de árbol que tenían grabados los escudos de la ciudad o del emperador. Estas monedas se llamaban quipe y eran tan frágiles que se rompían con facilidad. Algunos las falsificaban con cortezas de otros árboles o las recortaban para obtener más. Otros las rechazaban por considerarlas indignas de ser moneda. Así comenzó la historia de las monedas no metálicas en Europa, una historia que se extiende por varios siglos y regiones y que refleja las circunstancias y necesidades de cada época y lugar. Estas monedas, que hoy nos parecen curiosas y raras, fueron en su momento formas de pago aceptadas y válidas que permitieron el intercambio de bienes y servicios cuando las monedas tradicionales escaseaban o desaparecían. En este relato, vamos a viajar por algunos de los países y momentos donde estas monedas fueron protagonistas y a conocer cómo surgieron, cómo se valoraban y qué papel desempeñaron en la vida cotidiana de los europeos. Alemania, las monedas de corteza de árbol. Las monedas de corteza de árbol se acuñaron en Alemania durante la Guerra de los 30 años, un conflicto que enfrentó a católicos y protestantes por el control político y religioso del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta guerra fue una de las más sangrientas y destructivas de la historia europea, y causó la muerte de millones de personas y la ruina de muchas ciudades y regiones. La guerra afectó también a la economía y a la moneda. El oro y la plata se destinaron a financiar los ejércitos y las armas, y las monedas de cobre se devaluaron y se adulteraron. Ante la falta de moneda circulante, algunas ciudades y estados decidieron emitir sus propias monedas con materiales alternativos, como corteza de árbol, papel, cuero o incluso porcelana. Las monedas de corteza de árbol se hicieron con la corteza de los abedules, que es rica en suberina, una sustancia que le da resistencia y flexibilidad. Se cortaban discos de corteza, se secaban y se prensaban, y se les grababa el escudo o el nombre de la ciudad o del emperador. Estas monedas tenían un valor nominal de entre un cuarto y un florín, y se usaban para comprar alimentos, ropa, medicinas o cualquier otro artículo de primera necesidad. Sin embargo, estas monedas no eran muy duraderas ni seguras. Se rompían con facilidad, se deterioraban con el agua o el fuego, y se podían falsificar con cortezas de otros árboles o recortar para obtener más. Además, no eran aceptadas en todas partes y su valor variaba según la oferta y la demanda. Muchas veces, se prefería el trueque o el pago en especie, como grano, sal, ganado o telas. Las monedas de corteza de árbol dejaron de emitirse cuando terminó la guerra, en 1648, y se restableció el orden monetario. Hoy en día, son piezas de colección muy raras y valiosas que nos recuerdan la dureza y la miseria de aquellos tiempos. España, las monedas de cuero. Las monedas de cuero se hicieron en España durante el siglo XVII, un siglo marcado por la decadencia y la crisis del Imperio Español. A pesar de la riqueza que llegaba de América, el país se vio envuelto en numerosas guerras, rebeliones, hambrunas y epidemias que mermaron su población y su economía. El rey Felipe IV, que gobernó entre 1621 y 1665, tuvo que hacer frente a estos problemas y a la falta de liquidez y crédito. Para paliar la escasez de moneda, el rey autorizó la acuñación de monedas de vellón, que eran de cobre con una pequeña cantidad de plata. Estas monedas se devaluaron rápidamente y provocaron una inflación y una pérdida de confianza. Ante esta situación, algunas ciudades y provincias decidieron emitir sus propias monedas con materiales como cuero, papel, cartón o madera. Las monedas de cuero se hicieron con pieles de animales curtidas y recortadas en forma circular. Algunas de estas monedas llevaban grabados o sellos que indicaban su valor o procedencia, y otras solo tenían un agujero en el centro. Estas monedas tenían un valor nominal de entre un maravedí y un real, y se usaban para pagar impuestos, rentas o compras menores. Sin embargo, estas monedas no eran muy fiables ni estables. Se deterioraban con el uso, se podían falsificar con pieles de menor calidad, y no eran aceptadas en todas partes.
Muchas veces, se prefería el pago en especie, como aceite, vino, trigo o lana. Las monedas de cuero dejaron de emitirse cuando el rey Carlos II, que sucedió a Felipe IV, ordenó la reforma monetaria de 1686, que estableció el real de plata como la única moneda de curso legal. Hoy en día, son piezas de colección muy escasas y singulares, que nos recuerdan la decadencia y la crisis del siglo de oro español. Francia, las monedas de paja. Las monedas de paja se fabricaron en Francia durante la Revolución Francesa, un movimiento político y social que puso fin al antiguo régimen y dio paso a la República. Esta revolución fue una de las más importantes y trascendentales de la historia, y supuso un cambio radical en la forma de gobierno, la sociedad, la cultura y los derechos humanos. La revolución afectó también a la economía y a la moneda. El país se encontraba en una situación de bancarrota, y sin embargo, estas monedas no eran muy duraderas ni confiables. Se deshacían con el uso, se podían falsificar con paja de menor calidad, y no eran aceptadas en todas partes. Muchas veces, se prefería el pago en especie, como pan, carne, leche o queso. Las monedas de paja dejaron de emitirse cuando terminó la Guerra Civil en Vendée, en 1796, y se restableció el orden republicano. Hoy en día, son piezas de colección muy escasas y singulares, que nos recuerdan la resistencia y el sacrificio de los campesinos vendeanos. Suiza, las monedas de queso. Las monedas de queso se produjeron en Suiza durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto que enfrentó a las potencias aliadas y a las potencias centrales por el dominio de Europa y del mundo. Esta guerra fue una de las más devastadoras y mortíferas de la historia, y causó la muerte de más de 10 millones de personas y el desplazamiento de millones más. La guerra afectó también a la economía y a la moneda. El oro y la plata se usaron para financiar la guerra, y las monedas de cobre y níquel se destinaron a la industria bélica. Ante la falta de moneda metálica, algunos países y regiones decidieron emitir sus propias monedas con materiales como papel, tela, madera o incluso chocolate. Las monedas de queso se hicieron en Suiza, un país que se mantuvo neutral durante la guerra, pero que sufrió las consecuencias del bloqueo y del aislamiento. Estas monedas se hicieron con queso duro y seco, como el gruyère o el emmental. Se cortaban discos de queso, se perforaban en el centro y se ensartaban en un cordel para facilitar su transporte. Estas monedas tenían un valor nominal de entre 1 céntimo y 1 franco, y se usaban para comprar alimentos, bebidas, tabaco o cualquier otro artículo de consumo. Sin embargo, estas monedas no eran muy prácticas ni higiénicas. Se podían romper, derretir o comer. Además, no eran aceptadas en todas partes, y su valor dependía de la calidad y la cantidad del queso. Muchas veces, se prefería el trueque o el pago en especie, como leche, mantequilla, miel o frutas. Las monedas de queso dejaron de emitirse cuando terminó la guerra, en 1918, y se recuperó el sistema monetario. Hoy en día, son piezas de colección muy raras y curiosas, que nos recuerdan la creatividad y la adaptación de los suizos. Las monedas no metálicas en Europa fueron una forma de responder a las situaciones de escasez y crisis que se vivieron en diferentes épocas y lugares. Estas monedas, que hoy nos parecen insólitas e inverosímiles, fueron en su momento soluciones prácticas y válidas que permitieron el funcionamiento de la economía y la sociedad. Estas monedas nos muestran cómo el valor de las cosas depende de las circunstancias y de la percepción, y cómo el dinero es una convención social que puede adoptar diversas formas y materiales. ¿Qué otras monedas no metálicas conoces o te imaginas? ¿Qué monedas crees que usaríamos hoy en día si se diera una situación similar? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir tus ideas. Gracias por ver este video.